Esta es la Iglesia Pentecostal Ministerios Iberoamérica Tijuana de las Asambleas de Dios, cumpliendo con el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es nuestro anhelo y nuestra oración que cada uno de ustedes sea bendecido por medio de este ministerio. Y ahora con ustedes el mensaje del día de hoy. Ya. Esto es una escuela dominical. Hoy es domingo 9 de agosto del año 2020. Estamos estudiando el libro de Génesis. En las últimas 2 semanas hemos estudiado el tema la desobediencia del hombre en su parte 1 y en su parte 2. Seguimos con el mismo tema, hermanos, en esta mañana, pero a partir de aquí, de este estudio, comienza a presentarse la historia de la redención. Diga conmigo, redención. Antes de iniciar, quiero introducir sobre lo que significa la redención, y debo también, hermanos, de hacer notar que en primer lugar todos, absolutamente todos, necesitamos ser redimidos. Pero este beneficio, siendo para todos, se aplica solo. Diga conmigo, se aplica solo. Solo para los que están dispuestos. Porque Dios es caballero. El Señor no forza a nadie. Dice su palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Podemos ver que el Señor vino a salvar, dice, lo que se había perdido, vino a salvar al mundo, vino a salvar a todos, pero no todos están dispuestos. Así es que Él vino por los que están dispuestos. Hay gente que dice, es que la carne es débil, pero también dice que a la verdad el espíritu está dispuesto. Solamente lo único que quiere es el Señor que usted esté dispuesto. Pregúntele al que está a su lado, ¿estás dispuesto? La palabra redención es sinónimo de redimir. Diga conmigo, redimir. Redimir significa salvar o rescatar. Hablando de una manera más básica, hermanos, significa liberación. Diga conmigo, liberación. De acuerdo al Nuevo Testamento, el ser humano nace siendo esclavo de la corrupción. No nace libre. Nacemos bajo esclavitud. Nacemos bajo el dominio de pecado. Y solo se puede llegar a ser libre a través de la sangre de Jesucristo. Ser redimido, hermanos, significa ser perdonado. ¿A cuántas personas que han cometido errores en alguna ocasión les han perdonado algo? ¿Cuántas veces hemos tenido que pedir perdón a alguien? ¿Y cuántas veces nos han perdonado? Y cuando nos hemos sentido perdonados, nos hemos sentido contentos, felices, nuevamente, otra vez, la persona que éramos antes. Pero cuando no somos perdonados, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos mal. Así es que ser redimido significa ser perdonado, santificado. El Señor nos santifica, justificado, bendecido, liberado, adoptado y reconciliado. Aleluya. Usted puede encontrar esas bendiciones ahí en el Salmo 130, versos 7 y 8.
Lucas 2:38 y Hechos 20:28, entre muchos otros más. Hay muchos otros más versículos que nos respaldan, pero esos son los más frecuentes. Bueno, hermanos, el tema para esta mañana es la desobediencia del hombre en su parte 3. Génesis capítulo 3, verso 20. Cuando esté ahí me dice amén. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Hasta ahí. La semana pasada, hermanos, terminamos con el verso 19, donde dice que de la tierra fuimos tomados y polvo somos y al polvo volveremos. Ahora, llama al nombre de su mujer Eva. Diga conmigo, Eva. Eva significa vida. De hecho, el mismo versículo le da la interpretación del significado al nombre de Eva. Eva significa vida. La palabra ha sido interpretada como antecesora, madre, quien da a luz, viviente, vivificadora. La primera mujer, la ayuda de Adán y la madre de la raza humana. Usted puede encontrar esto en Génesis capítulo 2, verso 18 al 22, antes del verso del capítulo 3. Adán primero la llamó Ishá, que significa mujer. Diga conmigo, mujer. De Ish, que significa hombre. Y le dijo el nombre de Eva, o la llamó el nombre de Eva, después de la caída, después de que habían pecado, después de que habían fallado. Aleluya. Dice la palabra del Señor ahí en el verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Se cree que para adquirir las túnicas de pieles, hermanos, animales debieron ser sacrificados. Recordemos que antes de la caída de Adán, note esto, antes de la caída de Adán no eran necesarios los sacrificios. Ahora, note esto, ahora en este momento, en este tiempo, no son necesarios los sacrificios. Creo que al Jehová Dios sacrificar estos animales, a la vez fue para explicarle al hombre que al salir del jardín del Edén, ahora había que agradar a Dios por medio de sacrificio de sangre, y así pudieran ellos contemplar más tarde sobre el anuncio del sacrificio del Mesías, de Jesús. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién lo hizo? Jehová Dios. El ser humano, hermano, debe tener un sustituto que se interponga entre sí mismo y la ira de Dios. Y esta es una verdad importante para ser considerada por el hombre moderno, hermano. Escúcheme bien, para quien lo más difícil es colocarse en la adecuada posición de pecador delante de Dios. ¿Sabe? He escuchado personas de fuentes muy cercanas sobre lo difícil que les cuesta colocarse en el lugar de Dios, o
haciendo la voluntad de Dios. Pero estas personas, para ellos es bien fácil colocarse en la posición de pecadores. Personas que dicen: yo prefiero irme al infierno porque allá en el infierno va a haber baile, va a haber cerveza, va a haber cigarro, va a haber mujeres, va a haber juegos de baraja, va a haber de todo. Gente que se coloca así, de esa manera, como pecador para justificarse. Y la manera en que recibimos la salvación es que cuando nos colocamos ante Dios, el tal como somos, es decir, que nos presentamos ante Él como pecadores, reconociendo que somos pecadores, algo a lo que Adán, al igual que todas esas personas que se niegan a reconocer el pecado, Adán también lo hizo. Se negó a reconocer el pecado. Adán lo negó. Ahora, ¿por qué mencionar a que Adán lo negó? ¿Por qué mencionar a que Adán no quiso reconocer el pecado? Bueno, hermanos, porque podemos ver las oportunidades que Dios les dio antes de echarlos fuera del jardín del Edén. Podemos observar que hubo excusas, pero no hubo confesión por parte de Adán. ¿Sí me está entendiendo? Hubo excusas, mas no hubo confesión. Aquí lo grave no es el hecho de inculparse a la mujer, sino que más bien el hecho de lo malo que cometió aquí Adán fue el no confesar su pecado. Ahora, Eva, por su parte, adopta el mismo comportamiento que su marido. Alude su responsabilidad. No hay, hermano, ningún lugar en la palabra de Dios donde diga que Dios no los perdonaría o los perdonaría. Pero igual ellos no demostraron arrepentimiento. Y este es el mismo estereotipo que adoptan muchos creyentes. Que Dios les da oportunidades, pero muchos adoptan excusas o optan por tener excusas. Y todo para no confesar sus pecados. En la palabra de Dios, hermanos, encontramos muchas veces que Dios se arrepintió de juzgar a muchos que optaron por el arrepentimiento y la súplica. Pero Adán y Eva nunca lo hicieron. Diga conmigo, Adán y Eva nunca lo hicieron. Por eso Dios los echa fuera del jardín del Edén. En 2 de Samuel, capítulo 24, verso 1, vemos la desobediencia del rey David. Cuando Dios lo incita a censar a todas las tribus de Israel, desde Judá hasta, Israel y Judá, desde Dan hasta Beerseba. Entonces vemos aquí, y quiero que vaya conmigo, hermanos, quiero que vaya conmigo a 2 de Samuel, y lo vamos a leer del verso 10 al 16. Cuando esté ahí me dice amén. 2 de Samuel. Dice la palabra del Señor así. 2 de Samuel 24, verso 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Diga conmigo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Qué está haciendo David ahí? Está reconociendo su pecado. Ahora,
Le estoy dando esta cita bíblica, hermano, nada más como un ejemplo cuando Dios se arrepiente de hacer algo a una persona. Pero hay muchas citas bíblicas, de hecho estaba viendo infinidad de citas bíblicas donde habla sobre que Dios se arrepiente en el Antiguo Testamento, sobre personas que pecaron y se arrepintieron y Dios se arrepintió de castigarlos. Entonces David dijo a Gad, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son ¿qué? Son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres por desobediencia. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, ¿qué dice? Jehová se arrepintió de aquel mal, o sea, no lo hizo. Y así encontramos muchos pasajes en la Biblia, hermanos, donde habla así. Y Jehová se arrepintió. Sabe que pudo haberse arrepentido de aquel mal contra Adán y Eva. Y yo sé que posiblemente usted tenga muchas opiniones al respecto. Y usted diga, pero tenía que cumplirse porque era profecía, que todo esto tenía que suceder, que ellos desobedecieran y que nosotros estuviéramos ahora en esta condición, etcétera, etcétera. Como quiera que sea, recuerde que Dios puede cambiar todos los planes en un segundo, en una milésima de segundo. No hay nada que respalde, que diga que sí, Dios se pudo haber arrepentido, pero sabemos que la misericordia de Dios es grande. El mismo rey David lo está diciendo en 2 de Samuel, que él prefería mejor caer en las manos de Dios, porque las misericordias de Dios eran grandes y las del hombre, el hombre, dice la palabra del Señor en el libro de Santiago 3:15, que es terrenal, animal y diabólico. Ahora, vamos adelante. Gloria al Señor. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Les decía que pudo haberse arrepentido de aquel mal contra Adán y Eva, pero ellos nunca dieron muestras de arrepentimiento, sino más bien dieron muestras de quererse librar de aquel pecado, culpándose en una cadenita de culpables, hasta que llegan donde ya no hay culpables, y entonces el último, ¿a quién le echa la culpa? Aleluya. Así Dios todavía ahora en este momento, en este tiempo, hermanos, se puede arrepentir de echar muchos fuera de la... al infierno, si se arrepienten. Porque una persona que no se ha arrepentido de sus pecados está condenada al infierno. Porque nadie tiene la vida garantizada así como para decir que se va a morir mañana o pasado. Usted tiene una fecha de caducidad, pero esa fecha de caducidad usted no se la puede ver, usted no la sabe, solo Dios la sabe. Y si usted la altera, Dios también lo sabe, porque hay quienes alteran su fecha de caducidad haciendo cosas indebidas. A veces hay personas a las cuales Dios les quiere dar más vida, pero ellos se limitan, se reprimen, le ponen una barrera a la vida. Dios también ya lo sabe, pero Dios de igual manera les quiere dar más vida. Aleluya.
Ellos no se querían arrepentir. Ellos culparon a otros. Y muchas personas están en esa misma posición. ¿Quiere un ejemplo de lo que le estoy hablando, hermano? Por ejemplo, el borracho. ¿Por qué se emborracha? ¿Sabía usted que los borrachos siempre tienen una excusa para beber? Siempre. Ay, es que por culpa de mi mujer. ¿Sabe, hermano? Es que mi mujer me engañó. Es que tú eres ya borracho antes de que la mujer te engañara. Porque perdí mi trabajo. Posiblemente por borracho. Porque los borrachos faltan mucho a trabajar. ¿Sí o no, hermano? Los borrachos faltan mucho al trabajo. Llegan tarde, llegan crudos, no rinden lo que tienen que rendir en una compañía porque van crudos. Son los que tienen más accidentes en una compañía. Oye, hermano, contra el borracho ahí. Entonces no podemos decir que porque perdí el trabajo, porque un hijo se me fue de la casa. ¿Sabe usted, hermano, cuánta gente con esas excusas hay todos los días? Tenemos excusas, demasiadas excusas. Pero déjeme decirle que ninguna de esas excusas son aceptadas por Dios. Otra más, el suicidio. Gente que se suicida. Gente que se suicida. Diga conmigo, suicidio. ¿Sabe usted cuánta gente se suicida en el mundo por alguna otra razón después de la que acabamos de mencionar? Se suicida, hermanos, una persona cada 40 segundos. ¿Tanto así? Estamos hablando del mundo entero, no estamos hablando de Tijuana. No estamos hablando de... Necesitamos orden aquí en la iglesia también. No estamos hablando de ni siquiera del país de México. Estamos hablando de todo el mundo, pero cada 40 segundos una persona se está suicidando. Claro que son mentes débiles, mentes que necesitan a Cristo en su vida para hacer sus mentes fuertes, mentes emocionales, mentes que no tienen a Cristo en su corazón, obviamente. Pero tristemente, hermanos, hay gente que se está suicidando por excusas que no tienen sentido. ¿Sabe? Yo manejando los autobuses se me han atravesado personas así a media calle. Cuando voy en circulación, abren sus manos y se paran ahí enfrente esperando que yo les pase por encima. Me ha pasado como en unas 4 ocasiones. En una ocasión se me puso una mujer embarazada. Una mujer embarazada. El mismo día fueron 2 personas en el mismo viaje. Uno ahí en la isla de Coronado, un joven güero americano, blanco, se para ahí, abre sus manos, tuve que parar y no me moví de ahí hasta que se movió. Salí de ahí, di la vuelta por la base naval de San Diego
de la isla de Coronado. Subí el puente, bajé el puente, nada más. A 12 minutos de distancia me apareció esta mujer afroamericana, jovencita también, embarazada. Y se me paró también enfrente. Ese día andaba el espíritu de suicidio por ahí rondando mucho. Y tuve que parar hasta que no se movió y luego seguí mi camino. ¿A causa de qué? A causa de problemas personales, de situaciones en la vida de ellos que uno no sabe, pero que posiblemente son muy graves, y ellos, al no tener en quién respaldarse, se respaldan en el suicidio. La persona que no tienen que no siente que tiene en quién respaldarse y que le pasan situaciones parecidas, se respaldan en el alcohol, se respaldan en la droga, se respaldan, por ejemplo, muchos con otras mujeres o con otros hombres que no son sus esposos, porque sienten que ellos sí las entienden, o ellas sí las entienden o sí los entienden. Hay muchas excusas siempre para caer en el pecado y para hacer el pecado, hermano, cuando no prestamos atención a que cuando eso sucede así, cuando una persona toma una decisión así, viene algo peor a la vida de la persona. Ya no es un problema, ni dos, ni tres, sino que al montón de problemas que traía le encimó otro todavía más. ¿Cuántos están aquí conmigo? Aleluya. La palabra del Señor nos enseña por medio del apóstol Pablo que somos más que vencedores. Con Cristo se puede vencer el alcohol. Con Cristo se puede vencer el suicidio. Con Cristo se puede vencer el adulterio, la drogadicción. Hay personas, hermanos, que se han querido suicidar y gracias a Dios que Dios ha estado ahí en el momento. Y dicen estas personas que cuando lo iban a hacer vieron alguna revelación y se dieron cuenta que Dios estaba ahí y tomaron la decisión a no suicidarse. Entendemos a veces que los adolescentes quieren suicidarse porque ellos todavía no alcanzan a entender las cosas, de repente sienten que tienen muchos problemas, aunque no es lo correcto tomar la decisión del suicidio, porque una persona que se suicida se va al infierno. Fue el caso de Judas. Judas se suicidó y hay quienes por ahí andan predicando que se salvó, que porque él en el camino rumbo al suicidio, cuando iba en el camino, pudo haber dicho perdóname, Señor, y el Señor lo perdonó. Solo Dios sabe, porque nosotros a veces somos personas que no tenemos tanta misericordia, pero si se salvó, qué bueno, pero no podemos predicar eso porque la palabra dice que el suicidio es pecado. Entonces no podemos garantizar la salvación a alguien que se suicida. Hay personas que se suicidan y que no se murieron al momento y tuvieron tiempo de arrepentirse, pues gloria al Señor. Pero una persona que tiene a Cristo puede vencerlo. Todo puede vencer el pecado, puede vencer cada excusa inventada, porque hay excusas inventadas también. Verso 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Diga conmigo, el hombre es como uno de nosotros. Y le estoy haciendo notar esta parte y repitiendo esta parte, hermanos, porque
de esta parte que le estoy haciendo repetir es que vamos a tomar un poquito de reflexión. Dice, he aquí que el hombre es como uno de nosotros. Dios está hablando de él. Dice que el hombre es como uno, como él, en otras palabras, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva. Escúcheme bien. Mucho cuidado, hermano, porque de este verso y otros que estaremos viendo más adelante se agarran aquellos que dicen que somos dioses. Espero que no haya nadie aquí con ese pensamiento de que somos dioses. Quiero que note algo muy importante. Dios menciona sobre que ahora el hombre es igual a él. De la misma manera en que el diablo es echado del reino de Dios, de la misma manera Adán y Eva son echados fuera del Edén por hacerse iguales a Dios, por buscar el conocimiento del bien y del mal. Ahora, quiero que note algo más, hermano, que les decía que antes, en el tiempo de Adán y Eva, no había sacrificios, ni ahora hay sacrificios. Pero antes de Adán y Eva tampoco había conocimiento del mal, podríamos decir. Ellos ya no sabían, Dios les había ya establecido una manera de vivir buena. Y esa era la manera que ellos conocían. Pero cuando viene la serpiente y engaña a Eva, es entonces que ellos desobedecen, y ahí es donde vamos más adelantito para no perderme de la nota esta, hermano. Entonces, cuando Dios dice que el hombre es ahora como uno de nosotros, lo refiere así de esta manera, en la desobediencia. Diga conmigo, desobediencia. Y en la desobediencia nos hacemos dioses. Nos queremos hacer como Dios hasta que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Una vez aceptando a Cristo, dejamos de ser como dioses y pasamos a ser hijos de Dios. Ahora, no me diga tampoco por ahí ninguno que hay contradicción cuando mencionamos sobre que pasamos a ser hijos de Dios, hermano. Porque muchos dicen que si somos hijos de Dios, nosotros pasamos a ser diositos. Muchos insisten en igualarse a Dios. ¿Ha usted escuchado a alguien decir por ahí que somos dioses? Yo lo he escuchado mucho. Y muchos de los predicadores que usted escucha en la radio, en la televisión, por medio del YouTube, ellos predican, tienen esa doctrina. Sí. Muchos tienen esa doctrina. Hay infinidad de personas, porque nada más hablando de un concilio completo que tiene esa doctrina, todos esos pastores predican de lo mismo. Otros que se han desprendido de ahí y han empeorado todavía. El hombre se ha metido en su cabeza el querer ser como Dios. Ahora, la diferencia entre el hombre del mundo y el hombre de los hombres como lo somos nosotros, ya hijos de Dios, es que al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, nos hemos humillado y hemos reconocido que el único Dios es nuestro Dios. Amén. Jehová Dios. Ahora,
para avalar esta enseñanza, hermanos, si recordamos lo que le dice el diablo a Eva en el verso 3, en el capítulo 3, verso 5, le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol, de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Quién está diciendo que seréis como Dios? El diablo. Ahora esa palabra Dios la toma y les dice, bueno, ahora son como yo. Conocen el bien y el mal. Pero ¿quién les dio a ellos, o quien los bautizó con ese nombre? Fue el diablo. Entonces todos aquellos que dicen que somos dioses, hermanos, pues que me perdonen, que me disculpen, pero si ellos se van basando en otra manera de explicarlo, pues, porque ellos dicen que somos dioses menores que Dios, pero somos dioses. ¿A quién le interesa ser Dios? ¿O como Dios? Este es un engaño de Satanás. Satanás ha tentado al ser humano a creer que puede ser como Dios y decidir por sí mismos en lo que es bueno y en lo que es malo. Por eso vemos, hermanos, tantas personas queriendo hacer justicia por su propia cuenta. Por ejemplo, una persona que le quita la vida a otra se está haciendo como Dios. Los seres humanos, al quererse hacer como Dios, se independizan del Dios Todopoderoso, convirtiéndose en falsos dioses, que es lo que muchos han hecho en estos últimos días. Ahora, procuran obtener su propia mente, sus propios pensamientos, hacer las cosas en su propio concepto y desean independencia de la palabra de Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo. Aplican la palabra de Dios a su manera. Esto es querer igualarse a Dios. Las Sagradas Escrituras, hermanos, declaran lo siguiente. Dicen ahí en Jeremías capítulo 10, verso 10. Mas Jehová es el Dios verdadero. ¿Quién es el Dios verdadero? Los otros son dioses mentirosos. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. Jeremías 10:10 y 10:11. Desaparezcan. ¿Quiénes? Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra. El único Dios es aquel que formó el cielo y la tierra. Ese es mi Dios. El único Dios es el Dios que le formó a usted y a mí. No hay ser humano, hermano, que pueda hacer a otro ser humano. Y si lo pueden hacer es por los genes que usan de otro ser humano. Lo único que pueden hacer son robots. Porque aún un clon viene del ser humano creado por Dios. Así de que ellos no pueden decir es que somos como Dios o somos más grandes que Dios. Dios es único. No hay otro más grande que Dios. Él es el único. Y ese es el Cristo, como dice, porque Cristo es Dios, Jesucristo es Dios. ¿Saben que hay gente que dice que Jesucristo no es Dios? Y que el Espíritu Santo solamente es lo que avienta el abanico. Aire. Por el soplo aquel que le dio. Entonces, lo único que nosotros podemos darnos cuenta es que Dios se manifiesta, hermano, en medio de lo que muchos no creen. Desde el principio, Jesucristo ya era Dios. Desde el principio el Espíritu Santo ya era Dios.
Desde el principio el Padre, Jehová Dios, ya era Dios. Desde el principio. Pero muchos se aferran a debatir que solamente hay, no quiero decir que hay muchos dioses, pero dice hay tres dioses, dice, ¿cómo dice? Son tres dioses, pero en un solo Dios verdadero. O sea, que esa es la perfección de Dios. Igual como usted y yo fuimos creados, cuerpo, alma y espíritu. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Por alguna razón Dios necesita al Hijo. Por alguna razón Dios necesita al Espíritu Santo. Es un equipo. Por alguna razón mi cuerpo necesita un alma. Por alguna razón mi cuerpo necesita un espíritu. Mi cuerpo sin el alma no tiene sentimientos. Sin el espíritu somos como personas sin sentido. Caminamos como los zombies, como personas que ya lo perdieron todo, ya no. ¿Usted ha visto esas personas que andan caminando por ahí por la calle sin sentido? Que muchos de ellos, gracias a Dios que Dios los ha rescatado y les ha vuelto nuevamente el espíritu y ahí están, pero gente que no sabe que anda hablando sola. Echaron todo afuera o el espíritu lo tienen derribado, lo tienen ahí, necesitan resucitarlo. Y así de esa manera, hermano, es que muchas personas han perdido la noción. Así es que necesitamos, dice la palabra del Señor, así que los dioses que no hicieron los cielos y la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. En este mundo, hermanos, a menudo el juicio humano e imperfecto y pervertido decide lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí o no? El mundo, pero dije el mundo. Nunca fue esa la voluntad de Dios. Repito nuevamente Santiago 3:15, donde dice que la sabiduría del hombre es terrenal, animal y diabólica. El hombre decide lo que es bueno y lo que el hombre sin Dios decide lo que es bueno y lo que es malo. Nunca fue esa la voluntad de Dios, a no ser los jueces establecidos. ¿Sabe, hermano, que nosotros tenemos un gobierno aquí en la tierra que debemos de respetar? Y ni siquiera nosotros como civiles tenemos la autoridad de hacer juicio contra ninguna persona. Cuando una persona le ha hecho daño a usted, usted tiene que llevarla ante un juez. Usted no puede matarla, usted no puede apresarla, usted no puede tomar venganza por su propia cuenta. Hay que llevarla ante un juez. Y a excepción de eso es que nunca ha sido la voluntad de Dios que el hombre haga juicio o que decida sobre el bien y el mal. Eso no existe, eso no es así. Porque Dios tenía el propósito de que los seres humanos conocieran solamente lo bueno en independencia de Él y su palabra. Eso era lo que ocurría en el jardín del Edén. Todos los que confiesan a Cristo como su Señor vuelven al propósito original para la humanidad. Es como si usted vuelve al jardín del Edén conociendo, con las luchas, con las pruebas, porque
Aunque en el jardín del Edén, Adán y Eva, todo era una bendición, todo era sano, todo era limpio, ahí estaba el mal, ahí estaba el diablo. Cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador personal, no quiere decir que el diablo no va a estar ya ahí. Ahí va a seguir el diablo. ¿Sí me está entendiendo, hermano? El diablo ahí va a seguir. Hay gente que dice, es que yo estaba mejor cuando estaba en el mundo no me preocupaba de esto, no me preocupaba de lo otro, no me preocupaba de no pecar. Hermano, le repito, en el jardín del Edén estaba el diablo. Y aquello no era como es ahora. Aquello era prácticamente incorruptible, podríamos decirlo, porque había, igual como en el cielo también estaba el diablo allá, el ángel más amado por Dios, el jefe de los demás ángeles. Hermano, ahí estaba. Así no podemos nosotros decir que después de que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, no va a seguir habiendo luchas, no va a seguir habiendo dificultades, que de repente no se nos vaya a manifestar el diablo en personas, porque la serpiente fue un instrumento que usó Satanás. De la misma manera, hermano, de la misma manera, hay personas a las cuales el diablo usa como instrumentos para hacerle daño a otras personas. Verso 23 y verso 24, y con esto terminamos, hermano. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Se había perdido, hermano, la relación perfecta de Adán con Dios. Adán tenía una relación perfecta con Dios. Hermano, cuando una persona acepta a Cristo, hay un primer amor. Hay una relación perfecta. Y todo es hermoso. Todo es perfecto. Hay una relación perfecta con Dios. Pero si cae, diga conmigo, si cae. Hermano, el ser humano, los seres humanos estamos expuestos a caer. Dice la palabra del Señor que aquel que se crea estar bien, cuídese de no caer. Se cae. Yo me recuerdo ahora cuando yo comencé en los caminos del Señor. Yo me recuerdo que todo estuvo bien hasta que me bauticé. Solo me bauticé y ya no regresé más a la iglesia. Todo estuvo bien hasta que me bauticé. Tomé las clases de bautismo y fue lo último que hice. Bueno, lo último que hice fue el bautismo. Pero caí. El diablo me volvió a jalar. Pero ya una vez que uno cae, hermano, uno ya no puede volver a ser el mismo. Ya no pecas a gusto. Siempre yo estaba pensando. Y no pecaba. O sea, pecaba casi lo mismo que ir a la iglesia y las fallas que uno tenía era lo que tenía, porque cuando se pensaba y se trataba de pecar, no podía porque el Espíritu Santo de Dios ya me redarguía. Y no podía pecar. Y si pecas, no pecas a gusto. Pero me rebelé contra Dios en ese tiempo. Y llegué a pensar como la
frase que le mencioné hace un momento. Llegué a pensar como que los del mundo viven mejor que nosotros los cristianos. Ahora ya no voy a necesitar más de Dios, ahora yo voy a hacer las cosas por mi propia cuenta. Insensato, necio. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que piensas y has pensado ser que eres y toda la altivez y el orgullo y las riquezas, ¿qué pasará con ello? Y sabe, hermano, y sabe que me comenzó a ir bien cuando yo dije eso. Empezó a generar economía. Empezamos a crecer, agarramos una casa, la comenzamos a pagar. Y así, pero cuando en esa misma casa el Señor me habla, me busca por medio de un inconverso alcohólico que estaba incluso bebido cuando me habló, cuando me habló la palabra de Dios. Porque esta persona llegó tomada a la casa, me tenía mucha estima a mí y me platicó un sueño que él había tenido. Y él me dijo que había soñado a Jesucristo, que estaba sobre el piso y que lo pisaba en la cabeza y que le daba patadas en la cabeza. Y entonces yo le comencé a ministrar, le digo, bueno, es que eso quiere decir que mira cómo andas ahorita, eso es pisar a Cristo en la cabeza, porque eso a Dios no le agrada. Y le empecé a decir, pero luego lo tomé para mí, dije, ¿quién soy yo para decirle eso? Si yo estoy haciendo lo mismo, estoy en rebeldía. Y sabe, hermano, ahí Dios comenzó a tratar en mi vida y por medio de esa persona fue que yo regresé a la iglesia. Y cuando yo regresé a la iglesia, me recuerdo que me senté en un área de la iglesia que le llaman el anexo. Está el templo y como en la mañana se llenaba bastante, me senté en el anexo. Y en ese anexo hay algunos postes que dividen del templo del anexo, donde uno se puede esconder poquito para que el pastor no lo vea. Y el pastor estaba predicando precisamente de eso, de muchos que se van. No sé si lo dijo por mí o no, pero él dijo, nomás se bautizan y salen corriendo y ya nunca más regresan. Y cuando regresan, ya regresan con hijos. Y ese era yo. Ya llegué con mi hijo el mayor, pero bebito, chiquito. Pero cuando el pastor estaba predicando, yo solo le hacía así cuando lo miraba, que él volteaba para donde yo estaba, me escondía atrás del poste ese, del muro ese, y así estaba yo. Y llegó un momento en que me molesté con el pastor, porque el pastor me estaba hablando a mí. Yo no sabía que era el Espíritu Santo, pero me estaba hablando a mí, y me molesté con el pastor. Y dije, una vez saliendo de aquí no regreso a esta iglesia, porque el pastor me está atacando. Y sabe, hermano, que cuando aquello sucede, de repente como que el Espíritu Santo llega y me dice, o es ahora que te quedas, o es nunca. Y dije yo, ahora. Aleluya. Y me llena de gozo, porque estoy aquí. El Señor me tiene aquí. Si yo ese día no tomé esa decisión de quedarme, hermano, yo no sé dónde estuviera ahora. Escúchame bien, yo no sé dónde estuviera ahora. Después de ahí yo seguí yendo a la iglesia. Después de ahí el Señor comenzó a usarnos. Llevamos mucha gente a la iglesia. Llevamos tanta gente que podríamos decir que una congregación completa. Porque después seguimos trabajando en visitas familiares, ¿verdad, Douglas? Y alcanzábamos familias completas que llegaban a la iglesia. Eso ocurría. Le voy a decir algo.
Pero todavía aquello no terminó ahí. Yo seguí yendo a la iglesia. Pero yo no sentía la presencia de Dios. Yo sentía que Dios estaba muy lejos de mí. Y efectivamente, yo me había apartado de Dios. Él nunca se alejó, pero yo me aparté de Él. Y ahora para yo llegar a donde estaba Dios, había que correr un largo camino. Y ese largo camino no fue tan largo porque después de algunas visitas a la iglesia, de ahí comencé a ir a la iglesia, hermano, los domingos en la mañana, los domingos en la tarde, los jueves, porque ya eran los jueves. Y esas eran mis visitas a la iglesia. 3 servicios a la semana. Un día jueves por la tarde, recuerdo que nuestra hermana Aura González estaba dirigiendo la alabanza y había un canto de adoración, había cantos de júbilo, pero de repente ya íbamos a entrar al tiempo de la palabra y cambiaron a cantos de adoración. Cuando entramos en el canto de adoración, hermano, yo ahí levanté mis 2 manos, así. Comencé a adorar a Dios sin sentir nada, yo no sentía nada, pero yo dije, voy a estar dispuesto. Ahora se lo estoy expresando de esa manera, voy a estar dispuesto. En aquel tiempo yo no entendía lo que era estar dispuesto, pero ahora se lo expreso de esta manera. Yo dije, voy a estar dispuesto y levanté mis manos. ¿Sabe, hermano? Lo que Dios quiere a veces es que usted esté dispuesto, solamente, porque no somos nosotros los que hacemos la obra, sino que es Dios quien la hace. Y solo Dios quiere que en la condición que usted se encuentre, en la condición que usted esté, Dios solo quiere que usted esté dispuesto. Por eso dice la palabra que a la verdad la carne es débil, pero a la verdad el espíritu está dispuesto. Porque el espíritu siempre está dispuesto. Y yo levanté mis manos, hermano. Y de repente, ven Chuy, porque tengo que dar el ejemplo cómo sucedió. Ponte... no, así de perfil, por favor, de perfil a la iglesia, pero volteando hacia la pared. Entonces, hermano, levanta tus manos, como si estás adorando. Yo sentí un aire que entró así, en esta parte, así agarrándome como la mitad de los 2 hombros, la parte de arriba del centro de los hombros y la parte de abajo así. ¡Sas! Sentí que algo entró. Gracias, Chuy. Cuando yo sentí eso, en ese momento, hermano, lo sentí literal, lo sentí palpable, y volteé a ver quién estaba atrás de mí. Y siempre hay alguien atrás de uno ahí en esa banca, porque yo estaba en la banca de atrás. No había nadie, hermano. No había diácono, no había nadie, no. Estaba solo. O si había, a lo mejor el Señor me cegó y me tapó los ojos para que no los viera y para que yo me diera cuenta que era Él, su Espíritu Santo, que me había vuelto a tomar nuevamente. Aleluya. Cuando yo sentí eso y que vi que no había nadie, yo nada más me di un giro rápido, levanto mis manos y comienzo a quebrantado a adorar a Dios. Adorar a Dios. El diablo es un mentiroso. El diablo quiso destruirme a mí, quiso destruir mi matrimonio, quiso destruir a mis hijos, a mi familia completamente, porque una vez destruido uno destruye a los demás. Uno es puerta abierta para que los demás de la otra parte de la familia sea tirada, sea derribada. Pero no lo logró. Me mantuve firme. Ha habido luchas, ha habido pruebas, ha habido dificultades, como para decir, adiós hermanos, ahí nos vemos. Pero podemos decir, Ebenezer, hasta aquí. Cuando le digo hasta aquí es hasta este momento. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Mañana es otro día. Será otro día. Pero cuando uno entra en desobediencia, se pierde aquella relación con Dios, hermanos, y para recuperarla cuesta tanto trabajo.
que algunos prefieren mejor ya quedarse en el hoyo. Pero cuando se queda en el hoyo es más difícil, porque ese hoyo es tan profundo que cada vez que usted está ahí va descendiendo más hacia abajo, hasta que llega al infierno total, hasta que encuentra la perdición. Hermano, el que vuelve a Cristo vuelve al propósito original de Dios. Mas sin embargo, Dios amó tanto a la raza humana que determinó vencer a Satanás al reconciliarnos a costa de la muerte de Jesucristo, porque la muerte de Jesucristo costó, es muy valiosa. Por eso cuando nosotros participamos de la Santa Cena, hermanos, participamos de esa manera, recordando la muerte del Señor Jesucristo. ¿Y para qué recordar la muerte? Bueno, porque es una ordenanza que la recordemos, y así de esa manera le podemos dar evaluación. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto valió la muerte de Jesucristo? ¿Sabe para qué murió Jesucristo? Para que nosotros vivamos, para darnos vida a nosotros. Para eso murió Cristo. La salvación nos llega a través de un sacrificio. A través de ese sacrificio, les mencionaba hace un momento sobre que antes no había sacrificio. A hoy no hay sacrificio, porque el sacrificio ya se hizo. Aquel sacrificio que comenzó desde el jardín del Edén hasta el tiempo de que Jesucristo resucitó, era un sacrificio que los redimía de los pecados por tiempos. Pero ahora, una vez que Jesucristo se hizo cordero, se hizo como un animal para el sacrificio, dice su palabra que lo hizo una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de sacrificio. Dice en 1 de Juan capítulo 4, 14, verso 6, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Esto es palabra de Dios, hermano. Alabado sea el Señor. El Ministerio Iberoamérica Tijuana le agradece su amable atención al mensaje del día de hoy. Esperando haya sido de bendición a su vida espiritual, esperamos muy pronto contar con su atención nuevamente. Muchas gracias, bendiciones.